Recuerdo cada segundo, cada sonido, cada vibración. El instante en que nuestro helicóptero medicalizado Mi-8 empezó a perder altura sobre el océano verde e infinito de la selva camboyana, se grabó a fuego en mi memoria, como una esquirla de metal en la carne viva. Me llamo Makar Severtsev, tengo 34 años, y durante los últimos 7 he trabajado como cirujano de campaña en la Organización Humanitaria Internacional Médicos Sin Fronteras. Nuestra misión en Camboya era rutinaria: la entrega de vacunas y medicamentos en aldeas remotas de la provincia de Ratanakiri, donde aún escasea la asistencia médica más básica. Además de mí, a bordo se encontraban el piloto Soren Jensen, un danés con 20 años de experiencia volando en zonas conflictivas; Jasna Kovacs, una enfermera croata con un carácter duro como el pedernal; y el intérprete local Sotea Phum, un camboyano enjuto de 26 años, con una sonrisa perenne y un profundo conocimiento del país de sus ancestros. Volábamos a una altitud de unos 300 metros. La mañana era clara, húmeda, con esa particular bochorno tropical que te empapa la ropa en cuestión de minutos. Observaba cómo abajo se extendía la alfombra interminable de la jungla, interrumpida solo por las escasas aberturas de los ríos y las minúsculas manchas de las aldeas. Sotea señalaba las ruinas apenas visibles de antiguos templos, engullidos por la selva, testigos silenciosos de lo que una vez fue el grandioso imperio Khmer. «En 20 minutos estaremos en el sitio», anunció Soren por el auricular, ajustándose las gafas de sol. Jasna revisaba metódicamente los contenedores de vacunas, murmurando algo en su idioma natal. Una costumbre que explicaba como hablar con el ángel de la guarda de las enfermeras. El primer presagio de la desgracia fue un extraño chirrido metálico que ahogó el zumbido constante de las hélices. Soren frunció el ceño. Sus manos empezaron a moverse al instante por el panel de control. «Hay algo que no va bien con el rotor principal», dijo con esa contención profesional que asusta más que cualquier pánico. El helicóptero se estremeció como un animal herido. Instintivamente, me agarré al cinturón de seguridad, cruzando la mirada con Jasna. En su mirada se leía la comprensión. Ambos habíamos visto suficientes catástrofes como para reconocer una que se avecinaba. «Mayday, Mayday. El vuelo médico Delta 79 está en peligro». La voz de Soren sonaba clara en los auriculares, pero noté cómo se le habían puesto blancos los nudillos en el timón. «Coordenadas». El helicóptero se inclinó bruscamente hacia la izquierda, interrumpiendo el mensaje. Los contenedores de medicamentos se soltaron de sus amarres y volaron por toda la cabina. Uno de ellos golpeó a Sotea en el hombro, arrancándole un grito de dolor. «¡Agarraos!», gritó Soren, luchando por mantener el control. Intento encontrar un lugar para un aterrizaje forzoso, pero debajo de nosotros solo se extendía la jungla, densa, impenetrable, sin un solo claro. Sabía lo que significaba un aterrizaje en esas condiciones. Sabía que las copas de los árboles podían destrozar el helicóptero. Caíamos. No descendíamos, sino que caíamos. La rotación de las hélices se volvió irregular. El helicóptero temblaba tanto que me castañeteaban los dientes. Altura: 200 metros. 150. 100. «Preparaos para el impacto», fueron las últimas palabras de Soren antes de que el mundo explotara. El primer golpe se produjo en la parte trasera. Oí el sonido del metal desgarrándose. Después, el helicóptero se ladeó y nos estrellamos contra las copas de los árboles.
Las ramas y los troncos azotaban el revestimiento como garras gigantes. El cristal de la cabina se hizo añicos, rociando a Soren y el panel de instrumentos. Vi cómo su cabeza se sacudía hacia adelante, golpeándose contra el timón. El cinturón de seguridad se clavó en mi cuerpo cuando el helicóptero volcó. Jasna gritaba. Socea rezaba en Yemer. Me encogí, preparándome para el golpe final. Llegó con un estruendo ensordecedor. Algo pesado me golpeó en la cabeza. El mundo se sumió en la oscuridad, pero antes de eso alcancé a pensar. Nadie sabe dónde nos hemos estrellado. Nadie vendrá a buscarnos. La conciencia regresó en oleadas de dolor. Primero, una pulsación en la sien, luego un ardor agudo en el brazo izquierdo y por último, un dolor sordo en todo el cuerpo. Abrí los ojos y vi una penumbra verdosa. A mi alrededor había restos del helicóptero, atrapados entre los árboles. Estaba colgado boca abajo, todavía sujeto al asiento. Con dificultad me desabroché el cinturón y me desplomé sobre un lecho mullido de hojas y ramas. La cabeza me daba vueltas, sentí náuseas. Me palpé. Cortes, contusiones, posiblemente una fisura en las costillas, pero nada mortal. El antebrazo izquierdo estaba cortado. La sangre ya se había coagulado alrededor de la herida. ¿Hay alguien vivo? Mi voz sonó ronca y débil. Aquí, respondió Jasna desde algún lugar a la derecha. Ayúdame. Me giré hacia el sonido y la vi, atrapada entre el lateral retorcido del helicóptero y un árbol roto. Me arrastré hacia ella, ignorando mi propio dolor. No siento las piernas, susurró. Su rostro estaba pálido. Una fina línea de sangre le corría por el lado derecho de la frente. No te muevas. Palpé con cuidado su columna vertebral. Posiblemente sea temporal, por el shock. Por el rabillo del ojo, vi movimiento. Socea se estaba abriendo camino desde debajo de los restos del panel de control. Su rostro estaba cubierto de cortes. El brazo izquierdo le colgaba sin vida. ¿Soren? Pregunté, ya sabiendo la respuesta por la expresión del rostro de Socea. El intérprete negó lentamente con la cabeza. Él recibió el golpe principal, pronunció Socea en voz baja. Murió al instante. Cerré los ojos un segundo, asimilando la información. Luego, mis instintos profesionales tomaron el control. Tenemos que salir de aquí y evaluar la situación, dije mientras ayudaba a Socea a liberarse. ¿Puedes caminar? Él asintió, haciendo una mueca de dolor. Jasna no puede moverse. Necesitamos improvisar una camilla. Escudriñé los restos en busca de materiales adecuados. Doctor Makar. La voz de Socea sonaba tensa. Hemos caído en un lugar muy malo. Esta zona. Todavía hay muchas minas. Los jemeres rojos, los estadounidenses, los vietnamitas. Todos dejaron sus regalos en esta tierra. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Minas. Por supuesto. Camboya es uno de los países más minados del mundo. Y además, añadió Socea mirando a su alrededor, esta jungla es el hogar de las cobras reales, muy venenosas. Miré el reloj. Marcaba las 10:37 de la mañana. Llevábamos menos de media hora desde el accidente. La radio del helicóptero estaba destrozada. No había cobertura móvil aquí, en lo profundo de la jungla. El botiquín de primeros auxilios estaba en algún lugar entre los escombros. Jasna no podía moverse. Socea estaba herido.
A nuestro alrededor, jungla impenetrable, minas y serpientes. Inspiré profundamente el aire húmedo, cargado de olores a putrefacción y flores. Piensa, Makar, piensa como un médico, piensa como un superviviente. Nuestra pesadilla no había hecho más que empezar. El calor tropical nos cayó encima en cuanto el sol se alzó sobre las copas de los árboles. El aire se volvió denso, casi tangible, lleno de los sonidos de la jungla. Chillidos de pájaros, el zumbido de los insectos y un misterioso crujido cuyo origen era imposible de determinar. Lo primero que hice fue ocuparme de Yasna. Después de liberarla de la trampa de metal, la moví con cuidado a una superficie relativamente plana, hecha de ramas rotas y hojas. Su estado era motivo de gran preocupación. La parálisis de sus extremidades inferiores podría deberse a una lesión en la médula espinal. ¿Sientes esto? Le toqué con cuidado el pie. Ella negó con la cabeza, mordiéndose el labio. ¿Y esto? Subí más arriba, hasta la rodilla. Nada. Su voz temblaba, pero sus ojos permanecían secos. Yasna no era de las que se dejaban llevar por el pánico fácilmente. Podría ser una lesión por compresión, dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. El edema podría estar presionando las terminaciones nerviosas. Con el tiempo, la sensibilidad podría volver. Ambos sabíamos que podría no ser así, pero ahora no era el momento para pronósticos sombríos. Mientras tanto, Sotea estaba examinando los restos del helicóptero, recogiendo todo lo que pudiera ser útil para la supervivencia. Tenía el brazo izquierdo dislocado, y le ayudé a recolocar la articulación, un procedimiento doloroso pero necesario. Apretó los dientes, sin emitir un sonido, cuando la articulación encajó en su sitio con un chasquido característico. Gracias, doctor, dijo, comprobando la movilidad del brazo. He encontrado el botiquín y varias botellas de agua. También hay una radio, pero no funciona. Asentí, aceptando los hallazgos. Tenemos que trasladar a Yasna a un lugar más seguro y construir algún tipo de refugio. Podría llover pronto. Socea miró al cielo, visible a través de la abertura en las copas de los árboles creada por nuestra caída. En esta época del año, las lluvias comienzan después del mediodía, confirmó. Suelen ser fuertes, pero cortas. Construimos una camilla primitiva con 2 tubos metálicos largos, que antes formaban parte del esqueleto del helicóptero, y un trozo de lona que servía de funda para el compartimento de carga. Trasladamos a Yasna bajo un toldo natural formado por un enorme árbol caído, cuyas raíces creaban una especie de pared en un lado. «Tenemos que enterrar a Soren», dijo Yasna en voz baja cuando la instalamos en relativa seguridad. Intercambié una mirada con Sotea. El cuerpo del piloto seguía en la cabina, atrapado entre el panel de instrumentos y el asiento. Extraerlo no sería fácil, pero Yasna tenía razón. No podíamos dejarlo así. «Yo me encargaré de eso», dijo Sotea. «En mi país sabemos cómo rendir respeto a los muertos». Mientras él se ocupaba de la triste tarea, yo revisé nuestras provisiones. El botiquín estaba bien equipado: antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, material de vendaje. 6 botellas de agua de 1,5 litros cada una. Varias barritas energéticas de las provisiones personales de Soren. Fósforos en un recipiente impermeable. Una navaja de bolsillo con un juego de herramientas. Un navegador GPS que, lamentablemente, se rompió en la caída. Una linterna con pilas de repuesto. No era mucho para sobrevivir en la jungla,
Pero podría haber sido peor. Curé las heridas de Yasna y las mías propias, y le puse una férula en el brazo a Sothea con materiales improvisados. Cuando regresó, su rostro estaba sombrío, pero tranquilo. Soren ahora está con sus antepasados, dijo sencillamente. Recité una oración en su idioma. Él me la enseñó una vez. Se hizo el silencio, interrumpido solo por los sonidos de la jungla. Entonces Yasna habló. ¿Qué posibilidades tenemos, Makar? Sé sincero. Me senté a su lado, meditando mi respuesta. Enviamos una señal de socorro antes de caer. Saben el área aproximada donde buscarnos. Tenemos agua, medicamentos, un refugio básico. Las posibilidades existen. ¿Qué pasa? Siempre sabía leer entre líneas. Que estamos en una zona de difícil acceso. Una operación de búsqueda podría llevar días, y además están las minas y los animales salvajes. Sothea asintió, sentándose junto a nosotros. Este territorio fue una zona de intensos combates durante la Guerra Civil. Los Jemeres Rojos usaron esta jungla como refugio. Muchas áreas aún no han sido desminadas. ¿Cómo vamos a movernos entonces?, preguntó Yasna, mirando instintivamente sus piernas inmóviles. Con mucho cuidado, respondió Sothea. Hay señales que pueden indicar áreas minadas, montones de piedras inusuales, alambre, objetos metálicos extraños. Y hay que vigilar a los animales. Por instinto evitan los lugares peligrosos. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre las hojas que nos cubrían, creando un repiqueteo melódico. En un minuto comenzó un verdadero aguacero tropical, una pared de agua que se desplomaba del cielo. Nuestro refugio solo nos protegía parcialmente, y pronto estábamos empapados hasta los huesos. Tenemos que recoger agua de lluvia, dije, sacando recipientes de plástico vacíos del botiquín. Nuestras reservas podrían no ser suficientes. Sothea me ayudó a colocar los colectores de agua improvisados. La lluvia era tan intensa que en 15 minutos llenamos todos los recipientes disponibles. Cuando el aguacero terminó tan repentinamente como había empezado, la jungla se llenó de vapor que se elevaba de la tierra caliente. La humedad se volvió casi insoportable. Daré una vuelta. Echaré un vistazo, dijo Sothea levantándose. Quizás encuentre algo útil o comestible. Ten cuidado, le advertí. No te alejes demasiado y ten cuidado con... Las minas, ya lo sé. Sonrió levemente. Crecí con estas historias, doctor. Mi padre perdió una pierna por una mina antipersonal cuando yo tenía 5 años. Cuando Sothea desapareció entre la maleza, Yasna preguntó en voz baja, ¿de verdad crees que nos encontrarán? La miré. Su pelo rubio, normalmente impecable, se había convertido en una maraña enredada. Un hilo de sangre seca le cruzaba la mejilla, pero su mirada seguía siendo clara y directa. Creo que tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir hasta entonces, respondí con sinceridad. Y eso significa que tenemos que resolver varios problemas. Primero, un refugio más seguro. Segundo, una fuente de agua a largo plazo. Tercero, comida. Cuarto, una señal para los rescatistas. ¿Y qué pasa con las minas? Miró sus piernas con amarga ironía. No es que pueda pisarlas ahora. Resolveremos los problemas a medida que surjan. Le apreté la mano. Eres fuerte, Yasna, más fuerte de lo que crees. Ella resopló, pero no retiró la mano. 7 años en zonas conflictivas y acabar atrapada así de estúpidamente. Susurró. ¿Sabes de qué me arrepiento más?
de no haber visto nunca la aurora boreal. He soñado con ello toda mi vida. Sonreí, recordando mi infancia en Karelia. Cuando salgamos de aquí, te llevaré al norte de Rusia. Hay auroras que te dejan sin aliento. ¿Lo prometes? Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Lo prometo. Socea regresó 40 minutos después, cargando algunas frutas y largos palos rectos. Encontré plátanos y mangostanes, dijo, dejando su botín. Y material para un mejor refugio. También vi un arroyo a unos 100 metros de aquí. El agua parece limpia. Excelente trabajo. Examiné las frutas. ¿Son seguros? Absolutamente, asintió Sotea. Crecí alimentándome de ellos. Los mangostanes son llamados la reina de las frutas. Son muy sabrosos y nutritivos. Dividimos las frutas en 3 partes. La comida nos dio fuerzas y nos animó un poco. Usando las ramas que trajo Sotea y la lona que nos quedaba, construimos un refugio más seguro, un simple toldo que nos protegía de la lluvia y del sol abrasador. El día llegaba a su fin. Decidimos no encender una fogata. El humo podría atraer la atención de los rescatistas, pero también podría atraer una atención no deseada si operaban en la zona cazadores furtivos u otros elementos peligrosos. Tenemos que organizar turnos de vigilancia para la noche, dije, observando cómo las sombras se alargaban. Alguien tiene que estar alerta. Yo haré el primer turno, se ofreció Sotea. Conozco mejor los peligros locales. Yasna ya estaba cabeceando, agotada por el dolor y el estrés. Le di un analgésico suave, temiendo usar algo más fuerte. Teníamos que economizar los medicamentos. Cuando oscureció, la jungla se transformó. Los sonidos del día fueron reemplazados por los de la noche. El ulular de los búhos, el canto de las cigarras, un rugido lejano que preferí no identificar. Las luciérnagas brillaban entre los árboles, creando una imagen surrealista. Me acosté junto a Yasna, escuchando su respiración regular. Sotea estaba sentado a la entrada del refugio, mirando fijamente a la oscuridad. El cansancio me invadía por oleadas, pero mi cerebro se negaba a desconectar. El primer día de supervivencia ha terminado, pensé, cerrando los ojos. ¿Cuántos más quedan? No tenía respuesta para esa pregunta. Me desperté con una extraña sensación. Algo frío y húmedo tocó mi mejilla. Al abrir los ojos, vi una enorme araña, del tamaño de mi palma, sentada tranquilamente en mi cara. Instintivamente me estremecí, la tiré y me senté, respirando con dificultad. «Buenos días», dijo Sotea en voz baja, observándome con una leve sonrisa. «¿Ya has hecho migas con la fauna local?» «¿Es venenosa?», pregunté, observando cómo la araña se alejaba tranquilamente hacia la maleza. «No, es una tarántula. Da miedo, pero es inofensiva para los humanos». Sotea me tendió un mangostán pelado. ¿Desayunamos? Acepté la fruta, echando un vistazo a nuestro campamento. Yana seguía durmiendo. Su rostro parecía tenso mientras dormía. El sol de la mañana se filtraba a través del follaje, creando caprichosos juegos de luces y sombras en el suelo. «¿Cómo ha ido la noche?», pregunté, bajando la voz. «Tranquila», respondió Sotea. «He oído un animal grande cerca, pero no se ha acercado. Quizás un jabalí o un ciervo». «¿No has dormido en toda la noche?», fruncí el ceño. Habíamos acordado turnos.
Se encogió de hombros. No podía conciliar el sueño. Demasiadas cosas en la cabeza. Asentí, comprensivo. El estrés y la adrenalina podían mantener a cualquiera despierto durante horas. Hoy tenemos que solucionar varias cosas, dije, terminando de comer el mangostán. Primero, encontrar la forma de enviar una señal a los equipos de rescate. Segundo, asegurar una fuente de alimento más fiable. La fruta no es suficiente para la supervivencia a largo plazo. Tercero, trasladar a Yana a una fuente de agua. Será más fácil que tener que ir a buscarla constantemente. Sotea asintió, mirando pensativo la jungla que despertaba. Para la señal podemos utilizar los restos del helicóptero. El metal reflejará la luz del sol. Podrían verlo desde el aire. Buena idea. Estuve de acuerdo. ¿Y qué hay de la comida? En esta jungla hay muchas plantas comestibles. Sotea comenzó a contar con los dedos. Plátanos, papayas, mangostanes, fruta del pan. También hay raíces y brotes de bambú comestibles. Podemos intentar construir trampas para animales pequeños o peces si encontramos un arroyo adecuado. Conoces bien estos lugares, observé, agradecido. Crecí en un pueblo no muy lejos de aquí, respondió con la mirada nublada. Antes de irme a estudiar a Phnom Penh, mi abuelo me enseñó a sobrevivir en la jungla. Decía que es un conocimiento que nunca se vuelve obsoleto. Yana se movió, despertándose. La ayudé a sentarse y le di agua. ¿Cómo te sientes?, pregunté, tomándole el pulso. Como alguien que ha sobrevivido a un accidente de helicóptero, sonrió débilmente. Me duele menos la cabeza. Las piernas siguen igual. Le palpé con cuidado la columna vertebral y le hice unas pruebas neurológicas básicas. La hinchazón puede durar varios días, dije, tratando de sonar optimista. Lo más importante ahora es evitar infecciones y la deshidratación. Después de un desayuno improvisado, Sotea y yo fuimos a explorar la zona cercana, dejando a Yana con un cuchillo e instrucciones de gritar al menor peligro. La jungla que nos rodeaba era increíblemente densa, un entrelazado de lianas, helechos, bambú y árboles que se elevaban decenas de metros hacia el cielo. La humedad era tan alta que la ropa se empapaba de sudor al instante. Los insectos pululaban a nuestro alrededor, atraídos por el olor y la humedad de nuestra piel. Mira dónde pisas, me recordaba Sotea constantemente. Busca cualquier objeto extraño o alteración del paisaje natural. Observaba atentamente el suelo, fijándome en cualquier objeto metálico o configuración extraña de las rocas. Avanzábamos lentamente, vigilando cada paso. El arroyo del que hablaba Sotea resultó ser un pequeño pero caudaloso riachuelo de agua sorprendentemente limpia. La vegetación a su alrededor era especialmente exuberante, y en el agua brillaban pequeños peces. Este es un buen lugar para acampar, dije, mirando alrededor. Hay agua, hay refugio. Señalé los árboles colgantes, y parece que hay suficiente comida alrededor. Sotea asintió, arrodillándose junto al agua y tomando un sorbo con la mano. El agua parece limpia, pero aún así es mejor hervirla o filtrarla, dijo. Podría haber parásitos. Llenamos nuestras botellas y continuamos la exploración. A 50 metros del arroyo, Sotea se detuvo de repente, levantando la mano. No te muevas, susurró. Me quedé paralizado, siguiendo su mirada. Al principio no vi nada, luego la divisé. Sobre la rama de un árbol
A unos 10 metros de nosotros yacía una serpiente, enorme, del grosor de mi muñeca, con un dibujo característico en las escamas. «Cobra real», dijo Sotea casi inaudiblemente. «La serpiente venenosa más larga del mundo. Su veneno puede matar a un elefante». La serpiente parecía estar durmiendo, enrollada en una rama gruesa. Su cuerpo, de no menos de 4 metros de largo, colgaba a ambos lados de la rama. «¿Qué hacemos?», pregunté en el mismo tono. «Retrocede lentamente», respondió Sotea. «Sin movimientos bruscos. Normalmente no atacan sin provocación, pero es mejor no arriesgarse». Comenzamos a retroceder con cuidado, sin apartar la vista de la serpiente. De repente, mi pie tropezó con algo sólido. Bajé la mirada y vi un objeto metálico de forma redondeada, medio enterrado en el suelo. El corazón me dio un vuelco. «Sotea», susurré, sin moverme. «Creo que he encontrado una mina». Su rostro palideció. Se agachó lentamente, observando el objeto sobre el que había pisado. «No es una mina», suspiró aliviado después de unos segundos angustiosos. «Es una vieja lata de conservas, quizás de las raciones americanas de la guerra». La tensión me abandonó y sentí que me temblaban las rodillas. Continuamos la retirada y pronto nos encontramos a una distancia segura de la cobra. «Tenemos que andar con pies de plomo», dijo Sotea mientras volvíamos al campamento. «Serpientes, minas, animales salvajes. La jungla está llena de peligros». «Pero también de recursos», añadí, señalando una espesura de bambú. «Puede venir bien para construir un refugio y una camilla». De vuelta con Yasna, la encontramos despierta y relativamente animada. Había recogido algunas frutas caídas que estaban a su alcance y las había dispuesto sobre una hoja. «Mirad, no soy del todo inútil», sonrió. «Nunca lo has sido», respondí, sentándome a su lado. «Hemos encontrado un buen sitio para el campamento junto al arroyo. Vamos a llevarte allí». «Nos hemos topado con una cobra real», añadió Sotea, empezando a recoger nuestras escasas pertenencias. «Pero no le interesamos». «Qué alivio», comentó Yasna con sequedad. Ya empezaba a pensar que estábamos en el paraíso y no en el infierno. Su sarcasmo era una buena señal. Significaba que la moral no estaba por los suelos. Construimos una camilla más resistente con bambú y el resto de la lona. Acostamos a Yasna sobre ella y nos dirigimos con cuidado hacia el arroyo. El camino nos llevó casi 1 hora. Avanzábamos despacio, comprobando atentamente cada paso. El nuevo emplazamiento del campamento era, en efecto, mejor que el anterior. La orilla del arroyo era relativamente llana, con una pequeña elevación que protegía de posibles crecidas del agua. Las densas copas de los árboles creaban una protección natural contra la lluvia y el sol. Acomodamos a Yasna a la sombra de un árbol grande y nos pusimos manos a la obra para construir un refugio más sólido. Sotea resultó ser un verdadero experto en estas lides. Bajo su dirección, levantamos una estructura resistente de bambú, cubierta de grandes hojas y ramas. «Esto protegerá de la lluvia y de la mayoría de los insectos», dijo, comprobando la solidez de la construcción. «Ahora hay que hacer algo parecido a una cama, para no tener que tumbarse en el suelo». Al anochecer, teníamos un refugio funcional con lechos elevados hechos de ramas y hojas. Recogí ramas secas para una fogata, pero decidimos no encenderla aún.
Primero debíamos crear una señal para los rescatistas. Mañana volveremos al helicóptero, dije, repartiendo los últimos mangostanes. Recogeremos todo lo útil e intentaremos crear algo que sea visible desde el aire. Si es que los rescatistas están buscando, claro, comentó Yasna en voz baja. Están buscando, respondí con seguridad. Enviamos una señal de socorro, conocen la zona aproximada. La cuestión es cuánto tardarán en encontrarnos. Llegó la noche y la jungla volvió a cobrar vida con nuevos sonidos. Esta vez insistí en que Sotea descansara y tomé yo la primera guardia. Sentado a la entrada del refugio, contemplaba las estrellas que se vislumbraban a través de las aberturas en las copas de los árboles. Parecían increíblemente brillantes y cercanas, como gemas preciosas esparcidas sobre un terciopelo negro. Mis pensamientos volvieron a casa, a mi apartamento en Moscú, que solo veía unas pocas semanas al año entre misión y misión, a mis padres en Petrozavodsk, que siempre se preocupaban por mi trabajo en regiones peligrosas, a mis compañeros de Médicos Sin Fronteras, que quizá estuvieran organizando una operación de búsqueda. ¿Sobreviviríamos en esta jungla? ¿Cuántos días o semanas pasarían antes de que nos encontraran? ¿Y si no nos encontraban? Miré a Yasna y a Sotea, durmiendo. Ahora no solo era responsable de mi vida, sino también de las suyas, y estaba decidido a hacer todo lo posible para que saliéramos de aquí con vida. Con este pensamiento, continué mi vigilia, escuchando los misteriosos sonidos de la jungla camboyana que nos rodeaba por todas partes. El quinto día en la jungla comenzó con un descubrimiento alarmante. Yasna tenía fiebre. Su frente estaba caliente al tacto y su respiración era acelerada. Revisé sus heridas. Un pequeño corte en el muslo, que parecía insignificante, ahora estaba inflamado, con vetas rojas que se extendían desde él. Infección, murmuré, lavando con cuidado la herida con agua del arroyo que habíamos hervido previamente. Necesitamos antibióticos. Debería haber en el botiquín, dijo Yasna débilmente, haciendo una mueca de dolor. Asentí, rebuscando entre el contenido de la bolsa médica. Encontré un envase de ciprofloxacino, un antibiótico de amplio espectro. No es lo ideal para infecciones cutáneas, pero es mejor que nada. Esto debería ayudar, dije, dándole una pastilla y agua. Pero tenemos que vigilar atentamente la evolución de la infección. En los días transcurridos, habíamos establecido una especie de rutina. Sotea se encargaba de buscar comida, recogía frutas, desenterraba raíces comestibles e incluso había fabricado una caña de pescar primitiva con una rama flexible y un hilo de su camisa, con la que a veces pescaba pequeños peces. Yo me encargaba de la parte médica, el mantenimiento del campamento y la recogida de agua. Juntos construimos una gran señal de SOS con restos metálicos en el claro cerca del helicóptero, que debía ser visible desde el aire. Pero los rescatistas no aparecían. Cada día escuchábamos con atención, esperando oír el sonido de un helicóptero o un avión, pero solo oíamos pájaros e insectos. «Voy a ir al helicóptero», le dije a Sotea después de darle la medicina a Yasna. «Quizá encuentre algo útil que se nos pasó por alto la primera vez. Y voy a revisar nuestra señal de socorro». Asintió, mientras seguía trenzando algo con lianas. «Ten cuidado. Vi huellas de jabalí no muy lejos del campamento. Pueden ser agresivos». Agarré un cuchillo y una botella de agua. Ya conocía bien el camino al lugar del accidente.
Habíamos trazado una ruta relativamente segura, marcándola con ramas rotas y piedras. La jungla estaba llena de vida. Aves de plumajes coloridos saltaban de rama en rama, monos me observaban desde lo alto, a veces lanzando frutas o emitiendo gritos de advertencia. Insectos zumbaban, chirriaban y piaban por doquier. Ya casi llegaba al lugar del accidente cuando oí un sonido extraño. Un chirrido metálico, diferente a los ruidos naturales de la jungla. Acercándome con cautela, miré por detrás de un árbol y vi algo que me dejó helado. Dos hombres con ropa de camuflaje examinaban los restos del helicóptero. Hablaban en jemer, idioma que no entiendo, pero sus acciones eran elocuentes. Estaban registrando metódicamente los restos de la aeronave, guardando los objetos encontrados en mochilas. ¿Saqueadores? Cazadores furtivos. Habitantes locales. Fuesen quienes fuesen, su presencia podía significar tanto la salvación como un nuevo peligro. Decidí no mostrarme hasta entender quiénes eran. Retrocedí lentamente, intentando no hacer ruido, pero mi pie tropezó con una rama seca que crujió con un estruendo ensordecedor en el silencio de la jungla. Los hombres se pusieron en alerta al instante. Uno de ellos gritó algo y levantó un fusil, una K-47 viejo, por lo que parecía. No esperé a más y eché a correr, zigzagueando entre los árboles. Detrás resonaron disparos, sonidos secos y desgarrados que hicieron que las aves alzaran el vuelo. Las balas impactaron en los troncos de los árboles a mi lado, haciendo saltar astillas. La adrenalina me inundó y corrí tan rápido como nunca en mi vida, sin mirar por dónde iba, pensando solo en aumentar la distancia entre mis perseguidores. De repente, la tierra desapareció bajo mis pies. No vi un barranco, oculto por la densa vegetación. Salí volando, dando tumbos por la ladera, cubierta de hojas y ramas. Un dolor me atravesó la pierna izquierda al doblarse torpemente bajo el peso de mi cuerpo. Me detuve en el fondo del barranco, jadeando de dolor y miedo. Desde arriba llegaban voces. Los hombres me estaban buscando, pero, por lo visto, no habían visto dónde había caído. Me quedé quieto, intentando respirar lo más silenciosamente posible. Los minutos se hicieron eternos. Las voces se acercaban y se alejaban. Por fin, se apagaron por completo. Me senté con cuidado, haciendo una mueca por el dolor en la pierna. El tobillo izquierdo estaba hinchado y había adquirido un tono amoratado, un esguince, o, peor aún, una fractura. Esto es lo que me faltaba, pensé, palpando con cuidado la zona dañada. Ahora tenemos a dos inmovilizados. Con dificultad, salí del barranco y miré a mi alrededor, intentando entender dónde estaba. La persecución y la caída me habían llevado a una zona desconocida de la jungla. No se veía ninguna de nuestras marcas. Saqué la brújula que habíamos encontrado entre las pertenencias de Soren. Un aparato mecánico sencillo, pero ahora invaluable. Nuestro campamento estaba aproximadamente al noreste del lugar del accidente. Me dirigí en esa dirección, usando el cuchillo para abrirme paso a través de la vegetación particularmente densa. Cada paso resonaba con dolor en la pierna dañada. Encontré una rama robusta que servía de bastón improvisado, pero el avance seguía siendo lento y tortuoso. El sol ya se estaba poniendo cuando me di cuenta de que me había perdido. La jungla parecía igual en todas direcciones, y no encontraba ningún punto de referencia conocido.
El cansancio y el dolor nublaban mi mente, y las reservas de agua se estaban agotando. No te agobies, me decía a mí mismo. Piensa con lógica. Recordé que el arroyo junto al que habíamos montado el campamento fluía de oeste a este. Si lo encontraba, podría avanzar por la orilla hasta llegar al campamento. Con esta idea, continué hacia el norte, con la esperanza de cruzar el arroyo. Pero, en cambio, me topé con algo mucho más preocupante. Una vieja ruta militar, cubierta de maleza, pero aún discernible. Y junto a ella, un letrero ladeado con una calavera y huesos cruzados, en el que se leía en jemer e inglés: «Peligro, minas». Se me encogió el corazón. Me quedé paralizado, temiendo dar un paso en cualquier dirección. Miré hacia atrás. ¿Tal vez debería volver por el mismo camino por el que había venido? Pero no estaba seguro de poder encontrarlo. Oscureció rápidamente, como siempre ocurre en los trópicos. El crepúsculo duró no más de media hora, y luego llegó la oscuridad total. Las estrellas y la fina media luna daban muy poca luz para seguir avanzando con seguridad, sobre todo sabiendo de las minas. Decidí parar a pasar la noche. Encontré un lugar relativamente seguro bajo un gran árbol. Recogí unas cuantas hojas grandes para hacer un lecho improvisado. Tenía una sed terrible, pero en la botella quedaba muy poca agua, y decidí guardarla para la mañana. La noche en la jungla a solas era una experiencia muy diferente a estar en compañía de Yasna y Sotea. Cada sonido parecía amenazante, cada sombra, un depredador potencial. No podía dormir, sobresaltándome con cada crujido. Los pensamientos sobre Yasna y Sotea me atormentaban. ¿Qué pensarían cuando no regresara? ¿Me buscarían? ¿O darían por hecho que había muerto? Al amanecer, estaba exhausto por el insomnio, el hambre y la sed. La pierna me dolía, pero me obligué a levantarme y continuar. Decidí caminar directamente hacia el este, con la esperanza de encontrar tarde o temprano un arroyo. La selva era particularmente inhóspita esa mañana. La humedad era tan alta que sentía como si caminara a través de agua tibia. Los insectos atacaban cada trozo de piel expuesta, dejando picaduras que me producían un picor insoportable. Estaba tan deshidratado que empecé a recoger rocío de las grandes hojas, lamiendo la preciosa humedad. Después de varias horas de avanzar con gran sufrimiento, oí un sonido que me hizo dar un brinco al corazón: el murmullo del agua. Aceleré el paso tanto como me permitía la pierna dolorida y pronto llegué a un arroyo. Pero no era el arroyo junto al que habíamos acampado, este era más ancho y caudaloso. Bebí con avidez, llené la botella y me senté en la orilla, dándole vueltas a la situación. Si este arroyo desembocaba en el nuestro, tenía que ir río abajo. Si nuestro arroyo desembocaba en este, tenía que ir río arriba. Decidí moverme río abajo. Parecía lo más lógico. La orilla estaba relativamente libre de vegetación, lo que facilitaba el movimiento. Encontré algunas frutas parecidas a las que recogía Sotea y me arriesgué a comerlas, saciando el hambre. Después de caminar alrededor de 1 kilómetro a lo largo del arroyo, vi algo que me hizo detenerme en seco. Huellas en la tierra húmeda junto al agua. Huellas humanas y recientes. Avancé con cautela siguiendo las huellas, listo para esconderme en la maleza en cualquier momento. Pronto oí voces, y con alivio reconocí una de ellas. ¡Sotea! ¡Aquí! ¡Estoy aquí!, grité, cojeando hacia adelante. Sotea apareció por detrás de una curva del arroyo,
sujetando una lanza improvisada. Al verme, corrió hacia mí. «Makar, pensábamos que habías muerto». Me sujetó, ayudándome a caminar. «¿Qué ha pasado?» Oímos disparos. Gente cerca del helicóptero. Jadeé. Armados. Me dispararon, huí y me perdí. «¿Cómo me habéis encontrado?» «Te he estado buscando desde el amanecer», respondió Sotea. Cuando oí los disparos, pensé lo peor. Pero decidí revisar todas las fuentes de agua cercanas. Sabía que las buscarías en primer lugar. Nos movimos lentamente hacia el campamento, que, según resultó, estaba a solo unos cientos de metros río arriba de otro arroyo que desembocaba en aquel, a lo largo del cual yo había caminado. «¿Quiénes son esas personas?», pregunté cuando ya estábamos cerca del campamento. Sotea se ensombreció. «Lo más probable es que sean furtivos o jemeres rojos». «¿Jemeres rojos?», me sorprendí. «¿Todavía existen?». «Oficialmente no», respondió Sotea. «Pero en lo profundo de la selva todavía hay grupos que se consideran herederos del régimen de Pol Pot. Controlan algunas zonas remotas, se dedican a la caza furtiva, la extracción de maderas valiosas, a veces a robos. El gobierno prefiere hacer como si no existieran». Esta noticia era preocupante. Si personas armadas descubrían nuestro campamento, estaríamos en un peligro aún mayor. Cuando llegamos al campamento, Yasna me recibió con una mezcla de alivio e ira. «¿Dónde te habías metido?», exclamó, pero su tono severo se suavizó cuando vio mi pie hinchado. «¿Qué te ha pasado?». Le conté todo lo que había sucedido mientras Sotea trataba mi pierna con hierbas que, según él, debían reducir la hinchazón. «Tenemos que tener aún más cuidado», concluí cuando terminé de contar mi historia. «Y, quizás, pensar en trasladar el campamento más lejos del lugar del accidente». «Pero entonces los rescatistas no nos encontrarán», objetó Yasna, que parecía mejor. Los antibióticos, al parecer, estaban empezando a hacer efecto y la fiebre había bajado. «Si esa gente nos encuentra antes que los rescatistas, ya no importará», dijo Sotea sombríamente. Decidimos quedarnos donde estábamos, pero intensificar las precauciones, no encender fuego, hablar más bajo, camuflar el refugio con ramas y hojas adicionales. Por la noche, cuando Yasna ya dormía, Sotea me mostró algo que había fabricado durante mi ausencia: un arco primitivo y varias flechas con puntas hechas de fragmentos de metal afilados del helicóptero. «Para cazar», explicó, «y para defendernos, si es necesario». Asentí, comprendiendo la necesidad de armas en nuestra situación. Pero la idea de que tal vez tendríamos que defendernos de personas, y no solo de animales salvajes, era inquietante. Esa noche tardé mucho en dormirme, escuchando los sonidos de la selva y pensando en que en algún lugar de la oscuridad podría haber gente que representaba para nosotros un peligro mucho mayor que cualquier serpiente o depredador. 2 semanas en la selva nos habían cambiado a todos. Me había crecido la barba, la ropa se había convertido en harapos, la piel estaba cubierta de bronceado, rasguños y picaduras de insectos. Sotea se había vuelto aún más delgado, pero sus movimientos habían adquirido una gracia y una confianza especiales. Parecía haber regresado a sus raíces, convirtiéndose en un verdadero hombre de la selva. Yasna era la más vulnerable. La inmovilidad de la parte inferior de su cuerpo
la hacía dependiente de nosotros, pero su espíritu permanecía indomable. Trasladamos el campamento más adentro de la selva, alejándonos del lugar del accidente, pero dejamos señales evidentes en los árboles a lo largo del arroyo. Símbolos SOS tallados en la corteza que pudieran ser detectados por los equipos de rescate, pero que no llamaran la atención de los cazadores furtivos o los gémeres rojos. Nuestra vida cotidiana se convirtió en una lucha constante por la supervivencia. Cada día comenzaba con la búsqueda de comida y agua. Sotea me enseñó a reconocer plantas comestibles, a pescar con trampas primitivas, a encontrar huevos de aves. Yo, a mi vez, me ocupaba de la salud de nuestro pequeño grupo, curando heridas y distribuyendo los medicamentos restantes. Mi pierna se curaba lentamente, pero era imposible recuperarse por completo en esas condiciones. Podía caminar apoyándome en un bastón improvisado, pero las largas caminatas eran un suplicio. El estado de Yasna era lo que más me preocupaba. La infección se logró controlar con antibióticos, pero no recuperó la sensibilidad en las piernas. Temía que el daño a la médula espinal fuera irreversible, pero no se lo dije, manteniendo viva su esperanza. Aquella mañana, el 15º día después del accidente, me desperté con una extraña sensación. Algo había cambiado en los sonidos habituales de la selva. Agudicé el oído y lo entendí. Los pájaros estaban callados. Normalmente, el amanecer iba acompañado de un auténtico concierto de aves, pero ahora reinaba un silencio inquietante. Sotea también lo notó. Se deslizó silenciosamente fuera del refugio, llevándose consigo el arco. Desperté a Yasna, poniéndome un dedo en los labios. «Algo no va bien», susurré. «Prepárate para evacuar». Ella asintió, con los ojos instantáneamente concentrados. Durante estos días, habíamos aprendido a confiar en los instintos del otro. Sotea regresó a los 10 minutos, con el rostro tenso. «Gente», susurró. 5. Armados. Vienen por el arroyo, a unos 300 metros de aquí. ¿Hacia nosotros?, pregunté, recogiendo ya las cosas más necesarias. Aún no está claro, pero obviamente están buscando algo. Recogimos rápidamente lo mínimo indispensable: agua, los restos de medicamentos, un cuchillo, el arco y las flechas. Ayudé a Yasna a subirse a la camilla, que habíamos aligerado, pero que era lo suficientemente resistente para un movimiento rápido. «¿A dónde vamos?», preguntó, mientras nos preparábamos para la retirada. Sotea señaló hacia el sureste. Allí hay un antiguo templo, abandonado, parcialmente destruido. Un buen lugar para esconderse. Pero... dudó. ¿Pero? Le apremié. El templo está en una zona que seguramente fue minada durante la guerra. No estoy seguro de que todas las minas estén desactivadas. No teníamos elección. Quedarnos donde estábamos significaba correr el riesgo de encontrarnos con hombres armados que difícilmente estarían bien intencionados. Nos pusimos en marcha, tratando de movernos con la mayor sigilosidad posible. Sotea iba delante, examinando cuidadosamente el suelo antes de cada paso. Yo le seguía, llevando un extremo de la camilla con Yasna. El otro extremo lo llevaba el propio Sotea. Lo atamos a la espalda de nuestro guía para dejarle las manos libres para el arco. La selva se volvía cada vez más densa, el avance más lento. Mi pierna palpitaba de dolor,
pero la adrenalina me ayudaba a ignorarlo. Oíamos voces lejanas detrás. La gente, al parecer, había descubierto nuestro campamento abandonado. «Más rápido», susurró Socea. «Podrían seguir nuestro rastro». Aceleramos el paso tanto como fue posible en la densa maleza. De repente, Sotea se detuvo en seco, levantando la mano en un gesto de advertencia. Yo me detuve, respirando con dificultad. «¿Qué?», pregunté con los labios. Señaló al suelo frente a nosotros. Al principio no vi nada, luego lo vi. Un objeto metálico apenas perceptible, medio oculto entre las hojas caídas. «Mina», susurró Sotea. «Antipersonsal. De fabricación soviética, a juzgar por la forma». Rodeamos con cuidado el objeto mortífero, manteniéndonos lo más lejos posible de él. Ahora, cada paso requería la máxima atención. Avanzábamos con desesperante lentitud, examinando el suelo ante nosotros. «¿Cuánto falta para el templo?», preguntó Yasna, su voz apenas audible. «Alrededor de 1 kilómetro», respondió Sotea. «Pero esto podría estar minado. Tenemos que tener mucho cuidado». De repente, detrás se oyó un crujido de ramas. Alguien se movía siguiendo nuestro rastro, y se movía rápido. Sotea tensó el arco, preparándose para defenderse. «Seguid adelante», susurró. «Yo los retrasaré». «No», objeté. «No nos separamos. No tenemos elección». Su mirada era firme. «No podrás llevar a Yasna solo, y yo no podré luchar llevando la camilla. Id recto por este sendero, alejaos de cualquier objeto metálico. Veréis el templo enseguida, unas grandes ruinas de piedra, cubiertas de lianas». Entendía su lógica, pero la idea de dejar a Sotea solo contra hombres armados era insoportable. «No lucharé si puedo evitarlo». Como si leyera mis pensamientos, dijo. «Simplemente los distraeré, les haré seguir un rastro falso. Nos vemos en el templo». Con estas palabras, desató la camilla de su espalda, me la entregó y desapareció entre la maleza, silenciosamente como un fantasma. Me quedé solo con Yasna, en la selva, llena de minas, perseguido por enemigos desconocidos. La situación parecía desesperada, pero rendirse no era propio de mí. «Aguanta», le dije a Yana, levantando la camilla. «Saldremos de esta». Llevarla solo era increíblemente pesado, sobre todo con mi pierna herida. Cada paso me costaba un mundo, el sudor me cegaba y los músculos me ardían por la tensión. Pero seguí avanzando, observando atentamente el suelo delante de mí. Desde atrás llegaron disparos, ráfagas cortas de armas automáticas. Se me encogió el corazón. ¿Sotea? Pero no podía detenerme. Seguí caminando, ignorando el dolor y el cansancio. Después de lo que pareció una eternidad, pero en realidad debieron ser unos 40 minutos, la jungla empezó a clarear. Delante aparecieron estructuras de piedra, cubiertas de musgo y lianas. Un antiguo templo gemer del que había hablado Socea. Apresuré el paso, recorriendo los últimos metros. El templo era un complejo de edificios semiderruidos, antaño majestuosos y ahora devorados poco a poco por la jungla. La estructura central parecía la más conservada. Muros de piedra con intrincadas esculturas, un techo parcialmente derrumbado,
pero aún capaz de servir de refugio. Entré con Yana, deposité la camilla en el suelo de piedra y me desplomé a su lado, respirando con dificultad. Estábamos en una espaciosa sala con techos altos. La luz del sol se filtraba por los agujeros del techo, creando un caprichoso patrón en el suelo. Estatuas de deidades con múltiples brazos y sonrisas enigmáticas nos observaban desde nichos en las paredes. ¿Dónde está Sotea?, preguntó Yana cuando me recuperé un poco. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero conoce estos lugares mejor que nosotros. Si alguien puede escapar de la persecución, ese es él. Aguzamos el oído, pero afuera reinaba el silencio. Ni disparos, ni voces, solo los sonidos habituales de la jungla, que volvían gradualmente. Exploré el templo, buscando el mejor lugar para refugiarnos. En el rincón más alejado descubrí una pequeña habitación, que probablemente había servido en su día como almacén o vivienda para los monjes. Su única entrada era fácil de controlar, y una pequeña ventana permitía vigilar los accesos al templo. Trasladé a Yana y nuestras escasas pertenencias allí. Le di agua y la última barrita energética que guardábamos para una emergencia. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, una vez instalados en nuestro nuevo refugio. Esperar a Sotea, respondí, y esperar que nuestros perseguidores hayan perdido el rastro. Las horas transcurrían de forma exasperante. De vez en cuando me asomaba al exterior, pero no veía ninguna señal de Sotea ni de los perseguidores. El sol empezó a declinar, tiñendo las antiguas piedras del templo de tonos dorados. Ya empezaba a preocuparme seriamente, cuando oí unos pasos ligeros en la entrada del templo. Agarré el cuchillo, la única arma que nos quedaba, y me preparé para defenderme. ¿Makar? ¿Yana? La voz suave de Socea fue el sonido más hermoso que había oído en mi vida. Aquí, respondí, sintiendo cómo la tensión me abandonaba. Apareció en el vano de la puerta, exhausto, con nuevos rasguños en la cara y las manos, pero vivo. En las manos llevaba algo envuelto en hojas grandes. «¿Estás bien?», exclamó Yana. «Oímos disparos». Dispararon, pero no acertaron. Sotea se dejó caer en el suelo a nuestro lado. Los llevé hacia el oeste, les hice creer que íbamos hacia el pueblo. Luego me alejé de ellos y volví por un camino indirecto. ¿No vendrán aquí?, pregunté. Lo dudo, negó con la cabeza. Este templo tiene una reputación entre los lugareños. Lo consideran maldito. Incluso los cazadores furtivos más desesperados lo evitan. ¿Maldito?, Yana arqueó una ceja. Aquí se llevaron a cabo ejecuciones masivas en la época de los Gemeres Rojos, explicó Sotea en voz baja. Se cree que los espíritus de los asesinados todavía vagan por aquí. Por supuesto, son supersticiones, pero están de nuestro lado. Desenrolló el paquete que había traído consigo. Dentro había algunas raíces, hojas y varios frutos, parecidos a pequeñas manzanas. Comida, dijo. No mucha, pero es mejor que nada. Y he encontrado una fuente de agua, un pequeño pozo en el recinto del templo. El agua es potable. Compartimos la modesta comida, sintiéndonos un poco más seguros. El templo parecía un refugio más seguro que nuestro campamento improvisado en la jungla. Los muros de piedra protegían de la lluvia y el viento, y la maldición podía ahuyentar a los intrusos. Al anochecer, nos preparamos para pasar la noche, extendiendo sobre el suelo de piedra
las grandes hojas que había recogido Sotea. Yo hice la primera guardia, sentado junto a la pequeña ventana y escudriñando la oscuridad. El templo por la noche adquirió una atmósfera especial, misteriosa y algo inquietante. La luz de la luna, que se filtraba por los agujeros del techo, creaba sombras extrañas, que parecían moverse por sí solas. Las estatuas de las deidades parecían cobrar vida en esa iluminación fantasmal. Reflexioné sobre nuestra situación. Estábamos vivos, pero la situación seguía siendo crítica. Las reservas de comida y medicamentos se estaban agotando. Yana no podía caminar. Mi pierna se curaba lentamente. Los hombres armados en la jungla representaban una amenaza constante. Y todavía estábamos en una zona donde cada paso podía provocar una explosión de una mina. Pero también había algo positivo. Habíamos encontrado un refugio relativamente seguro. Teníamos acceso al agua. Sotea era un compañero increíblemente valioso, sin el cual habríamos perecido hace mucho. Y lo más importante, no nos rendimos, seguimos luchando por vivir. Miré a Yasna y Sotea, dormidos. Sus rostros, a la luz de la luna, parecían tranquilos, a pesar de todas las pruebas por las que habíamos pasado. Nos habíamos convertido en algo más que simples compañeros de viaje unidos por un desastre. Nos habíamos convertido en una familia, unida por una lucha común por la supervivencia. Con este pensamiento, continué mi vigilia, escuchando los sonidos nocturnos del antiguo templo y la jungla que lo rodeaba. El 23º día después del accidente comenzó con un evento que nos infundió nueva esperanza. Me desperté al amanecer por un sonido inusual, un lejano, pero claro, traqueteo de hélices de helicóptero. De un salto, me precipité hacia la salida del templo, cojeando y tropezando por la prisa. Al salir al espacio abierto frente al templo, alcé la cabeza, escudriñando el cielo a través de los huecos entre las copas de los árboles, y lo vi. Un helicóptero, volando a una altitud considerable, pero definitivamente en nuestra zona. Militar, a juzgar por su silueta. De la Fuerza Aérea Camboyana o de las fuerzas internacionales, daba igual. Lo importante era que nos estaban buscando. ¡Sotea! ¡Yasna!, grité, volviendo corriendo al templo. ¡Un helicóptero! Tenemos que hacer señales. Sotea se despertó al instante, agarró el arco y salió corriendo. Yasna se levantó sobre los codos, sus ojos brillando con esperanza. ¿Nos están buscando?, preguntó. Sí. Estaba pensando febrilmente en cómo llamar la atención de los rescatistas. Necesitamos humo, mucho humo. Sotea ya estaba recogiendo todo lo que pudiera arder. Hojas secas, ramas, lianas. Me uní a él, ignorando el dolor en la pierna. Apilamos el material en el centro del espacio abierto frente al templo, creando una pila impresionante. Necesitamos material húmedo para que haya más humo, dijo Sotea, arrancando grandes hojas verdes de las plantas cercanas. Saqué las cerillas, las últimas 3 de nuestra reserva. La primera se apagó sin siquiera encenderse. La segunda encendió algunas hojas secas, pero el fuego se extinguió rápidamente. La tercera era nuestra última oportunidad. Por favor, susurré, frotando cuidadosamente la cerilla. Se encendió y acerqué con cuidado la llama a las ramas más secas en la base de nuestra pila. Prendieron, y el fuego empezó a extenderse. Sotea soplaba las llamas, ayudando a que ardieran.
Cuando la hoguera fue lo suficientemente fuerte, añadimos hojas verdes y ramas húmedas. Un espeso humo blanco se elevó sobre el templo, abriéndose paso a través de las copas de los árboles. ¡Más!, grité, y seguimos añadiendo todo lo que pudiera intensificar la señal de humo. El helicóptero aún era visible, pero parecía que se estaba alejando, sin vernos. Sentí que la esperanza empezaba a desvanecerse. No, 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 murmuraba, mirando cómo la máquina se alejaba. ¡Volved! ¡Estamos aquí! De repente, el helicóptero cambió de rumbo, dio un amplio círculo y se dirigió hacia nosotros. El humo había funcionado. ¡Nos han visto!, grité, abrazando a Sotea. Vienen hacia nosotros. Continuamos alimentando el fuego, añadiendo todo lo que pudiera arder. El helicóptero se acercaba, descendiendo y dirigiéndose claramente a la fuente del humo. Corrí al templo para darle a Yasna las buenas noticias. «¡Nos han encontrado!», exclamé, viendo cómo su rostro se iluminaba con una sonrisa. «Ahora te llevaré afuera». Con cuidado, la tomé en brazos y la llevé al espacio abierto frente al templo. El helicóptero estaba ya muy cerca. Un Mi-17 militar con las insignias de la Real Fuerza Aérea Camboyana. Pero entonces surgió un nuevo problema. La zona frente al templo era demasiado pequeña y estaba rodeada de árboles altos. El helicóptero no podía aterrizar allí. El piloto pareció entenderlo. La máquina se quedó suspendida sobre nosotros a unos 50 metros de altura. Desde la puerta abierta arrojaron algo que se desplegó en el aire como una brillante cinta naranja y descendió suavemente cerca de nosotros. ¡Un cable de rescate!, Sotea corrió hacia él y trajo una cesta de rescate con un radiotransmisor adjunto. «Aquí hay instrucciones», dijo, leyendo la tarjeta laminada adjunta. «Primero hay que enviar a los heridos». Ayudé a Yasna a subir a la cesta, aseguré los cinturones de seguridad. Ella cogió el transmisor. «¡Estoy lista!», gritó al micrófono. El cable comenzó a levantarla. Observé cómo Yasna ascendía cada vez más alto, hasta que finalmente desapareció por la puerta del helicóptero. Un minuto después, la cesta bajó de nuevo. «Te toca a ti», le dije a Sotea. «Tú eres el siguiente». Él negó con la cabeza. «No, tú estás más herido que yo. Te toca a ti». Quería objetar, pero entendía que tenía razón. Mi pierna aún no se había curado por completo y sería menos útil si algo salía mal. Subiendo a la cesta, eché un último vistazo al antiguo templo, que se había convertido en nuestro refugio, a la jungla que lo rodeaba, que ocultaba tantos peligros y, al mismo tiempo, nos había dado los medios para sobrevivir. El ascenso fue rápido. Las manos de los rescatistas me metieron en el helicóptero, donde vi a Yasna, ya tendida en una camilla, y a un médico examinándola. «Bienvenido a bordo, Dr. Severtsev», dijo uno de los rescatistas en inglés con un fuerte acento. «Llevamos casi un mes buscándolo». «Hay una persona más abajo», dije, señalando hacia abajo. «Nuestro traductor, Sotea Fum. Sin él no habríamos sobrevivido». La cesta fue bajada por tercera vez. Observaba por la puerta abierta cómo Sotea se subía a la canasta. Pero algo salió mal. Justo cuando el cabestrante empezaba a subirlo, desde la jungla se oyeron disparos inesperados. «¡No!», grité al ver a Sotea retorcerse en la canasta.
Los tiradores eran invisibles entre la espesa vegetación, pero su fuego se dirigía al helicóptero y a la canasta que ascendía. El piloto ganó altura bruscamente, intentando salir de la zona de alcance. El cabestrante funcionaba a máxima velocidad, elevando a azotea. Finalmente, lo metieron dentro del helicóptero. Corrí hacia él. Su camisa estaba empapada de sangre, su rostro pálido. ¡Sotea! Empecé a examinarlo mientras el helicóptero ganaba altura y se alejaba de la zona de peligro. Estoy bien, sonrió débilmente. Solo un rasguño. Pero yo veía que no era así. Una bala le había alcanzado el costado izquierdo, posiblemente dañando el hígado o el bazo. El sangrado era abundante. «¡Necesitamos asistencia médica!», le grité al médico, que ya había terminado con Yasna y se apresuraba hacia nosotros. «Herida de bala, posible daño de órganos internos». Juntos le brindamos los primeros auxilios a Sotea. Detuvimos la hemorragia, aplicamos un vendaje compresivo, le pusimos un gotero con solución salina. Su estado se estabilizó, pero seguía siendo grave. «¿Cuánto falta hasta el hospital más cercano?», le pregunté al médico.